se están yendo en masa. Y es que los millonarios, los ejecutivos y cerebros tecnológicos están abandonando Israel como nunca antes. Más de 1.700 millonarios han abandonado Tel Aviv y más de 8.000 cerebros tecnológicos y ejecutivos han abandonado en el país. Veamos de qué se trata esta noticia. Pánico. Huyen en manada. La información es cruda y vaya que incomoda para el régimen de Tel Aviv. Miles de millonarios y ejecutivos de alto nivel de Israel han huido del país, dejando atrás un vacío de poder económico y tecnológico. El motivo: la creciente presencia de Irán y los hutíes, que no solo han fortalecido su presencia militar, sino que han desestabilizado por completo la seguridad israelí. Mientras los misiles hipersónicos iraníes como el Fatah-1 se perfilan como la nueva pesadilla de Tel Aviv, las élites israelíes, antes intocables, buscan refugio fuera de un régimen que cada vez muestra más fisuras. ¿Se desmorona Israel? Los detalles a continuación. ¿Qué tal, amigos de Prensa Alternativa? Un gusto saludarles. De inmediato vamos a comenzar con este reporte, porque un país que se vende como una potencia tecnológica en el Medio Oriente y que ahora de pronto empieza a vaciarse. Todos comienzan a huir, millonarios, ejecutivos, cerebros tecnológicos. ¿Qué es lo que está pasando en Israel? Esto lo vamos a conversar con nuestra compañera y amiga Nancy Vargas. Nancy, ¿cómo estás? Hola Miralvi, saludos para ti, saludos para los usuarios que nos acompañan. Bueno, se le viene otra tragedia más al régimen de Tel Aviv, como si ya no tuviera suficientes, y es esta huida en masa de los millonarios y de los ejecutivos en los contextos actuales, pues entendiendo todo lo que ha pasado en los últimos años, la inestabilidad permanente, pero además las divisiones internas, ¿no? Un gobierno que tampoco ofrece desde lo interno como mucha estabilidad. O sea, ha habido cualquier cantidad de cambios en el último año, divisiones en el seno del Ejecutivo, pero también en el seno de la Fuerza Armada, y evidentemente esto no representa un escenario seguro para los capitales, que suelen ser muy nerviosos, y menos para los ejecutivos que los representan. Entonces, el resultado: esta estampida en masa por parte de millonarios y ejecutivos, sobre todo de las tecnológicas. Sí, correcto. Bueno, estos datos, amigos de Prensa Alternativa, están siendo confirmados por el sitio israelí de Market, que es un sitio económico muy serio en Medio Oriente, y ellos hablan en el artículo que desde el comienzo de la embestida de Netanyahu a Palestina, entre 8.000 y 8.300 trabajadores de alta tecnología han salido de Israel. Vamos a ver este dato. Más de 8.000 cerebros del sector tecnológico huyeron de Israel. No son largas vacaciones, no es una coincidencia, no. Esto es miedo puro y tácito. Están buscando salir de un conflicto que ya no se vende como Israel el único que hace daño. No, sino que ahora Tel Aviv es vulnerable. Los misiles de la resistencia islámica han caído en suelo de Israel y entonces millonarios y empresarios, ejecutivos, cerebros tecnológicos han decidido abandonar el país, lo cual es un golpe muy duro para el sector tecnológico de Israel, pero además para la economía interna de Israel. Y esto pica y se extiende, Nancy. Sí, fíjate que estos números son bastante complejos, entendiendo que, de acuerdo a las estimaciones, existen estimaciones de que
En Israel habrían más o menos entre 6.000 y 10.000 ejecutivos tecnológicos debieran estar trabajando en Israel, ¿no? Entonces, si a eso le restamos esta cifra de 8.300 ejecutivos, estamos hablando de realmente una estampida en masa por parte de estos ejecutivos. Es realmente una crisis, termina siendo una crisis muy, muy compleja, sobre todo entendiendo eso que tú nos planteabas de que Israel se ha venido vendiendo como la potencia tecnológica de la región, ¿no? Pero la potencia tecnológica de la región a la que se le va más de la mitad de los ejecutivos, vendría siendo que si lo colocamos en 10.000, vendría siendo como un 83% de la población ejecutiva de alta tecnología. O sea, estamos hablando de una situación bastante, bastante crítica, ¿no? A eso además hay que sumarle los 1.700 millonarios que se calcula se habrían ido en este tiempo. Y es que, ¿cómo no? Si desde ese 7 de octubre hasta la fecha solo ha sido inestabilidad en todos los sentidos. Ya existía una inestabilidad política que, bueno, que se estaba intentando bandear, ¿no? Todo este tema, lo interno que se oculta mucho de Netanyahu, que es el problema con la reforma judicial, las divisiones que eso le ha traído a lo interno, las protestas que le ha traído a lo interno. Eso, pero entonces ahora se le suma esta problemática con Gaza, una incursión en Gaza que no es totalmente apoyada por todos los sectores de la población, entendiendo que les parece que es más una manipulación política, pero que al mismo tiempo tampoco coloca en su justa medida la situación de los rehenes en Gaza, que es una preocupación permanente no solamente de las familias de los mismos, sino de la sociedad en general e incluso de los militares. Veíamos hace unos días cómo se firmaba una carta que está vinculada con esto, ¿no? Una carta desde los propios sectores militares manifestando su descontento por la forma en la que se ha llevado la situación en Gaza y sobre todo cómo se ha manejado todo el tema de las negociaciones casi inexistentes con respecto a los rehenes. Entonces, todo esto hace un caldo de cultivo bastante incierto para las tecnológicas, para los capitales, y bueno, el resultado termina siendo 1.700 millonarios que se fueron, 8.300 ejecutivos que se estima de alta gama de tecnología que se han ido del país, dejando en las últimas a este sector. Y un sector del cual depende mucho el gobierno de Israel. Estamos hablando recuerden ustedes que una de las, aparte del turismo, una de los grandes sectores que aporta un porcentaje importante del PIB de Israel es el sector tecnológico. Y el sector tecnológico vinculado también con el sector militar. Estamos hablando de una fuga masiva de ingenieros top que son especialistas en el área tecnológica para adaptar chip, microchip, etcétera, armamento militar. Ejecutivos, fundadores de Starbucks, estamos hablando de programadores, es decir, una amplia gama de profesionales tecnológicos, y esta fuga es muy grave para la economía interna de Israel. ¿Para dónde se van? Bueno, se van para Chipre, según los reportes, se van para Chipre, se van para Portugal, se van para Grecia, en Europa en general. Esto, por lo tanto, es un cohete más que cae para Netanyahu. Además de los cohetes que caen y las sirenas que suenan prácticamente todos los días en Israel por los ataques de la resistencia, ahora también se le suma esta nueva bomba explosiva. Los inversores, Nancy, se han ido de Israel, porque recordemos que los inversores son la joya de la corona económica del gobierno de Netanyahu. Bueno, estos señores se han ido de Israel. Y ahora esa joya
que Netanyahu se jactaba que era una joya intocable, que no podían atacarlos, que la cúpula de hierro era invencible, que su economía era fuerte y estable, la mejor de la región. Pues ahora resulta que todo eso se desboronó como un castillo de naipes, la joya se agrietó, y cuando los millonarios se van de un país, bueno, es porque algo está pasando, algo está sucediendo. Y créanme que es así. Ellos no van a esperar que se derrumben los edificios por completo, que colapse el país, que colapsen los aeropuertos para quedarse atrapados. Pues no. Ellos simplemente, al ver ciertos indicios y tener cierta información que no tiene la población en general por su condición de millonarios, pues sencillamente salen antes de que todo caiga. Y fuentes sólidas han confirmado, Nancy, que no hay nadie que desmienta esta filtración en este medio de comunicación israelí sobre la cantidad de personas que se han ido, sobre todo millonarios y del sector tecnológico. No han salido a desmentirlo. Y eso dice mucho también, Nancy. Eso dice muchísimo también de lo que está pasando a lo interno de Israel. Sí, es una clave, ¿no? Es un indicador de lo que está pasando a lo interno de Israel. Fíjate que ahí, a propósito de los múltiples ataques al aeropuerto de Ben Gurión y lo que esto ha generado, hay analistas que planteaban que esto iba a generar una preocupación en la población en general, pero también en sectores como estos, como los millonarios, porque resulta que cuando se genera un ataque, que cada vez son más seguidos, cada vez nosotros desde este espacio les reportamos los ataques al aeropuerto de Ben Gurión y sus consecuencias, cada vez son más seguidos. Y estos ataques han impactado directamente en las posibilidades de tanto salir como ingresar al país. Y esto es fundamental, ¿no? Sobre todo, cada vez que se genera un ataque, se paraliza por completo la poca actividad que existe, porque recordemos que también el aeropuerto de Ben Gurión no opera de manera normal. Desde el inicio de toda esta nueva escalada, ha venido reportando de una manera muy irregular y operando de una manera muy irregular. Esto, evidentemente, pone aún más en riesgo a los millonarios que están ahí, porque a la hora, tú puedes tener mucho dinero, pero a la hora en que necesitas salir del país, no lo vas a poder hacer porque ya ha sido atacado. En este caso, pongamos un ejemplo por el caso de los Houthi, que han sido los que más han impactado a este aeropuerto en los últimos tiempos. En el momento en el que se genere un ataque, se acabó la posibilidad de salir por este aeropuerto, y eso para uno puede significar algo no muy importante, pero para este sector que simplemente depende de esto, dice, mira, yo estoy manejando tales capitales aquí, a la hora de cualquier cosa me voy, pues resulta que no hay a la hora de cualquier cosa me voy. Ya los Houthi tienen bien identificado el aeropuerto de Ben Gurión, ya lo han impactado en varias ocasiones, han logrado trastocar el funcionamiento normal de este aeropuerto hasta el punto que ahí ha habido restricciones de aerolíneas, incluso aerolíneas aliadas han dejado esta ruta por lo que implica. Hemos visto incluso que las propias aerolíneas israelí han tenido caídas en la bolsa producto de esta situación. Entonces, todo esto simplemente empuja a estos sectores a simplemente salir de allí para evitar males peores en una situación que no está mejorando, que se está calentando. Cada vez son más seguidos estos ataques y evidentemente estos sectores lo están viendo. Están viendo qué es lo que está sucediendo y en función de lo que está sucediendo van tomando decisiones. Sí, y no solamente, bueno, que se está fugando los ejecutivos, los cerebros tecnológicos, los millonarios, sino que ya se está evidenciando o se está revelando o están sacando a la luz situaciones más complejas a lo interno de la vida política de Israel, ¿no?
porque fíjense, el ex jefe del Estado Mayor de Defensa israelí ha calificado de enemigo y amenaza para la seguridad de Israel a Netanyahu. Y parte de un cúmulo de cosas que estamos explicando aquí. Las decisiones erráticas, los ataques masivos que han sido reprochados a nivel internacional, el rechazo contundente a estas acciones, pero además de esto, la propia destrucción por las decisiones de Netanyahu de Israel, en todos los sentidos, en el económico, en infraestructura, incluso ya las propias Fuerzas Armadas de Israel comienzan a despertar ese gusanillo de por qué seguimos atacando. Y esto lo hemos hablado en otras oportunidades. Se van los millonarios, hay un desastre, hay un roce a lo interno del propio gabinete de Netanyahu, y todo esto pues ha hecho que se evidencie más las rupturas a lo interno del gobierno de Netanyahu y de lo que realmente está pasando en Israel, las protestas, los familiares que salen a reclamar, y ya no solo los familiares, también los militares han comenzado a alzar su voz. Y bueno, el ex jefe del Estado Mayor de Defensa de Israel ha hablado a los medios de comunicación y ha calificado de incitación peligrosa las declaraciones de Netanyahu. Incluso Nancy, ha insinuado, no con unas palabras literales, pero ha incluso insinuado que debería ser eliminado Netanyahu, ¿no? Imagínate hasta dónde llega la presión y la situación en Israel, que, bueno, están saliendo ex jefes de Estado Mayor a hablar este tipo de situación que es crítica, ¿no? Porque cuando tú dices que es un enemigo, cuando calificas al primer ministro de tu país como un enemigo, como una amenaza para la propia seguridad del país, bueno, es un llamado que para algunos pudiese ser extremista y hasta peligroso, ¿no? Incluso pudiese ser hasta una amenaza directa, pudiese representar hasta una amenaza directa, Nancy. Bueno, para los seguidores de Netanyahu, ¿no? Pero en todo caso, esto lo que evidencia es una situación bastante compleja. Incluso describió, voy a leer textualmente la nota, esto es de un medio de comunicación de Israel, y dice la nota, describió a Netanyahu como una amenaza directa a la seguridad de Israel. Imagínense ustedes, representa un enemigo, debe ser sometido o capturado. Palabras mayores, Nancy. Y es precisamente lo que estamos diciendo. Bueno, gente huyendo como loca, un gobierno que parece que está teniendo encontronazos con su propio gabinete, con los militares, hay protestas, hay alzamiento en las calles, hay un rechazo también por parte de la comunidad internacional. Aún así, este señor el día de hoy volvió a atacar Gaza. Y es muy lamentable. Es que no se detienen los ataques, y precisamente esto es lo que ha exacerbado los ataques también por parte de los hutíes hacia Israel, porque ellos han dejado muy claro, o sea, hay un componente que tiene que ver con los ataques que están recibiendo por parte de Estados Unidos en su territorio, pero eso no es único, se pueden parar esos ataques e igualmente ellos no van a ceder. Estados Unidos intentó como una suerte de negociación con ellos cuando vio vapuleado al USS Harry Truman y les dijo, bueno, si ustedes paran, nosotros paramos. No. Y salió enseguida Ansarollah a dejarles claro, mira, no, ya va. O sea, sí, nosotros le respondemos a los ataques de ustedes en nuestro territorio, pero hay un conflicto de base y tiene que ver con lo que está haciendo el régimen de Tel Aviv en Gaza. Nosotros no vamos a parar
hasta que paren también lo que están haciendo en Gaza. Punto. Eso ha sido muy claro. Y entonces, en virtud de esto, el régimen de Netanyahu no para su accionar en Gaza. Ellos siguen empeñados en terminar de acabar lo que puedan acabar. Supongo que quieren cumplir el sueño de Donald Trump de instalar un resort y qué sé yo, qué más tendrá en la cabeza Donald Trump. Pero esto no para y le sigue generando estas fracturas a lo interno, porque, insistimos, esto no sale en los medios, pero hay múltiples señalamientos y descontentos al respecto de la forma en la que se ha manejado la situación con Gaza por parte del gobierno de Netanyahu, por diferentes factores. Por un lado está el tema de los rehenes, la familia de los rehenes, la posición de la Fuerza Armada con respecto a cómo se ha manejado esto, pero hay también un señalamiento que tiene que ver con, acusan a Netanyahu de un manejo político de esto, que Netanyahu ha buscado, como si fuera al mejor estilo de Zelensky, mantener esta situación reverberando en aras de poder mantenerse él en el poder, de evitar todas las otras controversias que ha generado a lo interno del país, de su población. Recordemos que además Netanyahu ha sido señalado por temas de corrupción, ha tenido señalamientos por el tema de la reforma judicial, ha tenido múltiples señalamientos y múltiples controversias a lo interno que le ha costado incluso la cohesión de su propio gobierno. Recordemos que además en el último año se ha volado a todo el mundo, hasta los más impensables, hasta su ministro de defensa, que todo el mundo pensaba que era el inamovible, todo el mundo veía a ese señor allí como muy estable para afuera. Jefes de inteligencia, Estado Mayor de la Fuerza Armada, todo el mundo ahí está con los días contados, porque se ha volado a muchos de estos altos mandos durante este tiempo y no es de gratis. Tiene que ver con diferencias en torno a esto, diferencias en torno principalmente a cómo se ha venido manejando el tema con Gaza. Es muy evidente el manejo a su favor, el manejo político por parte de Netanyahu sobre este tema, y evidentemente hay cantidad de líderes de estos espacios que no están de acuerdo, y entonces, claro, además a Netanyahu entonces le presenta la preocupación porque estos líderes, como fue el caso de su ministro de Defensa, empezaban a conectar con estos sectores, ¿no? Sectores militares, pero además sectores civiles, y entonces eso empieza a ser una amenaza que siente aquí. Y entonces se suman todos estos factores que terminan haciendo que la unidad sea simplemente un asunto sostenido desde la mediática occidental. Únicamente, porque en la realidad de lo que está sucediendo a lo interno del país es otra totalmente distinta. Solo existe esta realidad en la cabeza de Netanyahu y en los medios occidentales que, bueno, que la replican en función de que esa sea la matriz que se evidencia de este lado, pero nada cercano a lo que puede estar sucediendo en términos reales dentro de Israel. Así es. Mientras tanto, bueno, las acciones de Donald Trump continúan y sigue financiando, lamentablemente, estas acciones infames contra Gaza. Este señor ha enviado 1,5 toneladas de bombas antibúnker para el señor Netanyahu. Los datos salen en el periódico israelí Marayvit y, bueno, reveló que Israel recientemente recibió este nuevo cargamento de armas estadounidenses que incluyen entonces estas bombas antibúnker, además de municiones y también algún armamento de artillería pesada que no especifican exactamente qué tipo de artillería le llegó al señor Netanyahu por parte de Donald Trump. Entonces, fíjense, estos suministros para las aeronaves de la Fuerza Aérea y principalmente
en sistema JDAM, convierten estas bombas, que algunos llaman tontas, ¿no? Las bombas antibúnker, las convierten en bombas inteligentes para realizar ataques masivos en Gaza. Y precisamente tras estas acciones, el ataque en Gaza hoy y el suministro de estas bombas y de estos componentes que envió Donald Trump a Netanyahu, desde Egipto renuevan entonces las críticas contra Israel por el nuevo ataque a Gaza. Y salió el canciller de Egipto criticando los sistemáticos ataques de Israel contra la Franja de Gaza y reclamó la entrada sin obstáculos de ayuda humanitaria para aliviar la crisis, ¿no? Esto lo está exigiendo el canciller de Egipto, porque sabrán ustedes que este señor Netanyahu prohibió la ayuda humanitaria. Actualmente no está llegando ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, lo cual, bueno, es una acción grotesca, que es repudiable desde todo punto de vista, ¿no? Y salió, bueno, el canciller de Egipto indignado, primero por el ataque y en segundo lugar por este envío, hasta cuándo Donald Trump va a seguir apoyando esta situación, hasta cuándo le va a seguir enviando estas bombas y esta artillería pesada para que siga la masacre en Gaza, que además hoy reportaron que lamentablemente ya las pérdidas en estos últimos ataques asciende a 500 niños, Nancy. Impresionante, pero entonces en esto, con respecto a esto, nadie pone el ojo, ¿no? Vemos como la ONU, en lugar de centrarse en el desastre humanitario en todos los sentidos que se ha generado en Gaza con los palestinos, pues entonces en el contexto de la ONU solo se ve y solo se aprueban resoluciones vinculadas a Rusia. Sabemos que hay un contexto de conflicto, de guerra entre Rusia y Ucrania, pero no es ni comparable, no hay punto de comparación. Es demasiado notoria la manipulación en torno a esto cuando pretendes comparar lo que sucede en Europa del Este con lo que está sucediendo en Medio Oriente, con lo que sucede en Gaza. O sea, es muy notoria la manipulación, es muy notoria la parcialidad. Entonces, desde estos espacios, en lugar de generar por lo menos alguna resolución, algo, pues no, la atención se centra en lo que el hegemón, en lo que Estados Unidos, en lo que el eje Tel Aviv-Washington desea que se centre la atención, es decir, en Rusia. Es el único, o sea, la única persona en la que hay que cuestionarle cosas es a Vladimir Putin. De resto, todos los demás está perfecto. Lamentablemente el ataque de hoy fue brutal. Y incluso, Nancy, esto generó reacciones en todos los sectores. La mayoría de los jefes de Estado han hablado, han rechazado estas acciones de Netanyahu. Y fíjense, Macron está usando, me parece a mí, mi punto de vista, no sé qué opinan ustedes, amigos de Prensa Alternativa, o tú, Nancy, pero mi punto de vista es que está usando esto como partido para posesionarse, ¿no? Para posesionarse como un líder como el nuevo líder europeo que va a encaminar a Europa. Me parece que por eso es que lo hizo. Pero bueno, Macron salió el día de hoy diciendo que le hizo una llamada a este señor, a Netanyahu, y que le solicitó un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y el ingreso a la ayuda humanitaria, partiendo del hecho del ataque que se realizó hoy en Gaza, que fue desastroso, Nancy. Salió también atacado un hospital, es decir, fue bastante grave el ataque y a raíz de esto, bueno, Macron, para tomar partido y salir en los diarios y en la prensa internacional, salió diciendo que supuestamente llamó a Netanyahu a decirle, a pedirle un alto al fuego y a que dejara entrar la ayuda humanitaria. Y adivina qué
¿Qué es lo más gracioso de todo, Nancy? Es que Netanyahu le respondió. Netanyahu le respondió a Macron por creación de Estado palestino. O sea, durante la llamada telefónica, Emmanuel Macron pidió un alto al fuego, la liberación de todos los rehenes y una apertura a todos los puntos de paso para la ayuda humanitaria, y Netanyahu declaró entonces, luego de la llamada, que la creación de un Estado palestino será una enorme recompensa al terrorismo y a su servicio, ¿no? Bueno, en palabras más, palabras menos, lo que le está diciendo a Macron es que le importa un bledo lo que dijo. Que le importa un bledo su solicitud. Además, si insiste él con la agresión a Palestina en todas sus formas y en todos sus sentidos. Incluso dijo que no va a ceder, que continuarán los ataques de Israel, no solamente con Palestina, sí, sino también contra Yemen. Contra Yemen. Esto lo dijo clarito. Y además, bueno, el discurso que siempre usa Netanyahu, que va a atacar a toda la línea del bastión del terrorismo iraní, que está vinculado con Yemen. Es decir, el mismo discurso que hasta ahora mantiene Netanyahu, y bueno, dejó claro que no le importa absolutamente nada lo que Macron dice, ¿no? Que no le importa un bledo absolutamente nada y que va a continuar. O sea, las declaraciones de él hoy, a pesar del ataque que fue, los reportes y los videos son de verdad bastante fuertes. Aún así, él dijo, voy a continuar con los ataques. Voy a continuar con los ataques, pase lo que pase. Sí, es que como tú bien dices, y yo estoy de acuerdo contigo, lo de Macron es notoriamente oportunista. Y un sujeto como Netanyahu, pues también debe reconocer eso, también debe evidenciar lo oportunista de las declaraciones de Emmanuel Macron. Lo ha hecho en todos los contextos. Recordemos que también lo hizo en el contexto del conflicto entre Ucrania y Rusia. Él trató de posicionarse durante un tiempo porque le pareció una forma de lavar su imagen, trató de posicionarse como el líder conciliador, que hablaba con un lado y hablaba con el otro, y eso le duró hasta que le pareció que había otra posición que era más, que pudiera ser más ventajosa y que era en este momento, entonces ser ahora la punta de lanza de la guerra. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo que en este contexto pasa exactamente lo mismo. A Macron le parece que esta puede ser una posición de la cual puede sacar algunas ventajas, algún crédito en términos políticos, en términos de aceptación, en términos de opinión pública, y por eso hace estas cosas. Es tan notorio que Netanyahu pues ni siquiera lo respeta, ni siquiera le dice nada, o sea, simplemente lo zapatea, y era de esperarse, pues al final Netanyahu va para adelante con esto, con el apoyo de Estados Unidos. Lo único que pudiera cambiar quizás la posición de Netanyahu sería que de repente se quedara sin el apoyo de Estados Unidos. Y ya vemos que está lejos de suceder. Aunque ya Trump le dijo que iba a sacar las tropas de Siria. Ya lo dijo, en 2 meses incluso dio la fecha. Bueno, entonces esto, me parece a mí que esto lo hace Donald Trump es por el simple hecho que necesita más recursos para atacar a los hutíes y atacar a Yemen que claro, tener a esa gente allá en Siria, ¿no? Pero por otro lado, Nancy, mira, es tan bárbaro lo que está pasando que incluso hay un informe de la Organización de Científicos para la Seguridad Global, y esto lo reveló a la prensa el profesor emérito de la Universidad de Bradford, Paul Roger. Él es británico,
Mira, y él asegura que Netanyahu ha lanzado en Gaza más de 70.000 toneladas de explosivos en lo que va en esta ofensiva, Nancy. Es decir, dice este profesor, 6 veces más la bomba de Hiroshima. Es lo que Netanyahu ha lanzado sobre la franja de Gaza. Algo, bueno, completamente grotesco, repudiable. Por eso la presión internacional. Por eso la presión internacional, todos los países del mundo deberían rechazar estas acciones de Netanyahu. Ya muchos presidentes y líderes políticos globales han salido al paso a defender a Palestina. Sin embargo, bueno, la retórica sigue siendo la misma por parte de Netanyahu, porque quien le quiere el brazo, en todo caso, sería Donald Trump. Si Estados Unidos deja de financiar a Netanyahu para que él, bueno, continúe la incursión, la historia cambiaría. ¿Por qué? Porque todo el armamento y todo el financiamiento que está dando Estados Unidos es precisamente eso, para mantener esta guerra contra Gaza activa. Es simplemente porque Donald Trump también tiene sus propios intereses. Biden tenía sus intereses en la franja de Gaza. Ahora es Donald Trump que tiene otros intereses totalmente diferentes, Nancy, pero a todas son intereses que tiene la potencia del norte sobre la franja de Gaza, y Netanyahu lo dijo sin ningún tipo de problema. Imagínate, o sea, de verdad que es eso lo que los está moviendo, ¿no? Y por eso no se va a detener esto por más que haya presión. Hay muchos intereses en juego. Donald Trump los ha dicho de frente, ha hablado de cuál es el plan que quiere con la franja de Gaza, qué es lo que desea. Creo, tú mencionabas la retirada de Siria, creo que tiene mucho que ver con intentar cumplir de alguna manera con alguna de las promesas de campaña. Recordemos que él durante su campaña hablaba de reducir las tropas en el mundo, las tropas estadounidenses en el mundo, entendiendo, no por términos de paz ni nada que se le parezca, sino entendiendo que eso no le genera ingresos, pues que más bien le genera una gran fuga de dinero tener a las tropas en distintos contextos. Por eso la situación con respecto a Europa, pero también tiene que ver con lo que tú planteabas, moverlas a otros conflictos, ¿no? Hemos hablado de los intereses de mover estas tropas hacia Indo-Pacífico, que también está por ahí. Entonces, bueno, se están moviendo los juegos en función de eso, en función de ver cómo se equilibran un poco las cosas con respecto a las promesas de campaña, mis intereses, y ahí le va dando. Mientras tanto, y para cerrar con una cifra con respecto a la estampida que ha surgido desde Israel, se estima, porque hablamos de millonarios, hablamos de ejecutivos tecnológicos, pero de israelíes como tal, se estima una cifra gigantesca. Se estima que entre 100.000 y 300.000 israelíes han abandonado el territorio desde octubre de 2023. Entonces sigue esta estampida mientras los hutíes, mientras las fuerzas de Hamas, a pesar de todos los ataques que reciben, siguen adelante y no se quiebran, y lo dicen. Sobre todo en el caso de los hutíes, todos los días se lo recuerdan: no vamos a parar hasta que no paren ustedes sus operaciones en Gaza. Y además, Nancy, yo para finalizar, hay algo también que hay que puntualizar, que las amenazas de Israel son muy serias. Las amenazas de Israel son de Irán. Las amenazas de Irán son muy serias. Y esto hace también que los millonarios tomen acciones inmediatas, porque sabe que Irán en el momento de ejecutar lo va a hacer con un poder tan superior que, bueno, no va a quedar nada. Y es por ello también que se prenden las alarmas entre los millonarios y los inversionistas que estaban en Israel. Antes de que Irán, bueno, tenga una guerra directa con Estados Unidos y con Israel, prefiero irme, ¿no? Y además
el eje de resistencia. El eje de resistencia está ejerciendo una presión constante, ataques constantes, porque recuerden ustedes que no solamente los hutíes están atacando, la situación se le ha salido de control a Netanyahu porque es un eje completo de resistencia que todos los días está lanzando misiles, que todos los días están bombardeando y atacando al ejército de Israel en la zona de ocupación, y sencillamente los millonarios prefieren huir, los ejecutivos prefieren huir y dejar a Netanyahu solo con su guerra. Esto es un sálvese quien pueda, literalmente, Nancy. Así es, la situación se ha puesto así y va a ir empeorando en la medida de que también el eje Tel Aviv-Washington juegue a seguir desequilibrando la región, porque cuando Trump amenaza a Irán con bombardearlo, si no se sientan a negociar con ellos, pues tú estás jugando simplemente a terminar de desequilibrar una región completa, porque te estás metiendo precisamente con el de mayor poder en la región. Todo el mundo teme de cuál es el poder que realmente tiene Irán en términos militares. Pero bueno, desde Washington se está jugando con eso. Así es, amigos de Prensa Alternativa, hemos llegado al final de este reporte. ¿Qué opinan ustedes de esta huida, esta estampida que ha salido de Israel, que tiene que ver, qué saben los millonarios que han agarrado sus maletas y abandonado Tel Aviv? Los leemos en los comentarios. Gracias, Nancy, por estar con nosotros el día de hoy. Gracias a ti también, Mirelvis, y gracias a todos los usuarios que nos acompañaron. Recuerden dejarnos sus impresiones al respecto de este y los temas que hemos venido tocando. Los invitamos también a compartir los contenidos y nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que le llegue toda la información que se va a estar publicando en el canal. Nos vemos en el próximo video.